Reporte 100. La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que prepara un freno a las reformas aprobadas por la mayoría de Morena en la sesión express del Viernes Negro. 3 ministros y una ministra propusieron a sus colegas anular los cambios legales aprobados el 28 de abril de 2023 por violaciones graves en el procedimiento legislativo. Los 4 proyectos fueron enlistados para discusión la semana pasada y decisión en el Pleno de la Corte a partir del 9 de abril. Si los otros 4 integrantes de la Corte que han sostenido este criterio recientemente lo mantienen para este caso, un total de 11 reformas relevantes para el gobierno de AMLO serán anuladas. Estas incluyen las que permiten a los militares operar al mismo tiempo una aerolínea y varios aeropuertos, así como obtener asignaciones ferroviarias por tiempo indefinido, la reforma que extinguió al INSABI y lo reemplazó por el IMSS Bienestar, la nueva ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnología e innovación, cambios a la ley minera, en fin, una serie de decisiones que se tomaron de una manera muy rápida, express, sin la oposición y sin análisis el 28 de abril de 2023. Y para platicar sobre este tema le agradezco al experto en temas constitucionales, Francisco Burgoa, a quien está con nosotros en Reporte 100. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. El agradecido soy yo para que me consideres participar en tu programa en Reporte 100. Francisco, ¿qué pasó el 28 de abril de 2023? ¿Por qué se le llamó el Viernes Negro? Mira, en este breve recuento que has hecho, has indicado ahí un punto importante. En este llamado Viernes Negro se aprobaron alrededor de 20 reformas a distintas leyes, pero en el llamado Fast Track, es decir, hubo violaciones graves al procedimiento legislativo. Algo similar a lo que ocurrió con el famoso Plan B de la reforma electoral, pero en esta ocasión ocurrió a distintas leyes. Por ejemplo, las leyes de aeropuertos y de aviación civil, la extinción del INSABI, la creación del IMSS Bienestar, la nueva ley del CONACYT, cambios a la ley de minera, entre otras muchas más. Pero esto es, en ese momento, en ese viernes, la oposición se encontraba en el Senado de la República, en su sede central, en Paseo de la Reforma. Había tomado la oposición la tribuna y por lo tanto los senadores del oficialismo se fueron a la antigua casa de Jicotencas. Ahí es en donde, en una situación inusitada, empezaron a estar discutiendo y aprobando prácticamente cada 10 minutos cada una de esas reformas o nuevas leyes. Y esto indudablemente hubo omisiones o violaciones a temas de redacción, de dictámenes, de debates, de consultas, es decir, no había un respeto al procedimiento legislativo e inclusive le tomaron protesta a la senadora suplente de la propietaria Claudia Valderas, cuando ella se encontraba en Europa en una representación oficial del Senado. Resulta que en ese mismo momento, por arte de magia, apareció ahí solicitud de licencia prácticamente por un día. Es decir, son incontables o innumerables las violaciones graves al procedimiento legislativo. Y es algo, Juan Carlos, que Morena no ha querido entender o aceptar. El hecho de que tengan mayoría junto con sus aliados en ambas cámaras del Congreso no les da ningún derecho, ninguna atribución o facultad para poder estar aprobando todo lo que son estas reformas o creación de leyes, pero violando aspectos sustanciales del procedimiento legislativo. Hoy ya conocemos que por parte de estos ministros de la Suprema Corte, que son 4, de Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos Farjad, Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo Rebolledo, ellos y están proponiendo que se lleve a cabo la invalidez de estos decretos por estas violaciones graves en el procedimiento legislativo. ¿Se necesitan cuántos votos del Pleno de la Corte para invalidar estas normas aprobadas el año pasado, Francisco? Excelente pregunta, Juan Carlos, porque tenemos 11 ministros y de esos 11 se requiere al menos 8 votos. Sí. Y esos 8 votos resulta que son los que, si se da un escenario similar al de la vez pasada de la anulación del Plan B de la reforma electoral, estaríamos hablando de que se estarían alcanzando apenitas esos 8 votos, porque estarían votando en contra Yasmín Esquivel,
Loreto Ortiz y la nueva ministra Lenia Batres. ¿Qué va a pasar si lo anula, si anula la Corte este paquete de reformas? ¿Qué va a pasar en la operatividad, por ejemplo, del sistema de salud, en la operatividad de la Guardia Nacional, en la operatividad de la ley minera, en la operatividad de tantas cosas que modificaron en abril del año pasado? En el momento que se lleva a cabo esta invalidez de esas leyes, por ejemplo, eso implicaría que el INSABI volvería a recobrar su vigencia y el IMSS Bienestar ya no tendría ahorita una razón de ser desde el punto de vista jurídico. Indudablemente la Corte tendría que tener muy presente que este tipo de anulación de leyes no se pueden dar de forma en automático, es decir, tiene que dar un plazo para que se lleven a cabo todos los reajustes jurídicos y administrativos para volver a regresar otra vez a la creación del INSABI. O sea, es un tema jurídico muy importante que se tiene que resolver y se va a partir de el momento en el que la Suprema Corte vaya a estar determinando cómo se va a instrumentar esa invalidez, porque de que se tiene que llevar a cabo, en mi opinión, se tiene que llevar a cabo, insisto, porque no se puede permitir que haya violaciones graves al procedimiento legislativo. Eso con independencia de que esto va a formar parte otra vez de todos estos argumentos o narrativas en contra del Poder Judicial de la Federación, que aparte le cae creo que muy bien a Morena en esta época electoral, próximo a que inicien ya las campañas electorales, para seguir denostando al Poder Judicial de la Federación. Sí, ahorita mencioné Guardia Nacional, no hay nada de Guardia Nacional, ¿verdad? Hago la precisión, es el INSABI, es la Ley General en materia de Humanidades, Ciencia y Tecnología, es también lo de la operación de aerolíneas y aeropuertos por parte del Ejército, asignaciones ferroviarias, en fin, no hay nada de la Guardia Nacional, ¿cierto? Es correcto, sí. Juan Carlos, específicamente no hay nada, o sea, sí. Hay temas relacionados con la Sedena o con los militares, por ejemplo, las leyes de aeropuertos que ya incluye que la Sedena se va a hacer cargo de aeropuertos, que ya hemos visto ya en varios aeropuertos del país, o el tema del control del espacio aéreo o asignación ferroviaria definidas a militares, es decir, va a militares pero no a la Guardia Nacional. Sí. Dijo Lenia Batres cuando asumió la magistratura, esta Corte se ha extralimitado, el carácter inimpugnable de sus decisiones la ha llevado a confundir jerarquía de la Constitución con jerarquía de la instancia. Podría decirse que la Suprema Corte sí es el órgano supremo en el país porque puede anular leyes por mayoría calificada, pero se equivocan, porque si actuara como verdadero tribunal constitucional no prevalecería la Suprema Corte, sino la Constitución. Me imagino que va a retomar este discurso de Lenia Batres. Total y absolutamente no nos debe de sorprender que Lenia Batres retome ese discurso, que además lo dijo en el Pleno del Senado de la República cuando compareció, y lo dijo obviamente, ahorita que retoma sus palabras Juan Carlos, cuando asumió ya como ministra de la Suprema Corte en el Pleno de la Suprema Corte. Es la postura de Lenia Batres que, insisto, no nos debe de sorprender. Para ella es inconcebible que la Suprema Corte pueda estar declarando la invalidez de distintas leyes que provienen de un poder legislativo que es electo popular y democráticamente por los ciudadanos, pero insisto, se tienen que respetar las leyes, se tiene que respetar la Constitución. No le puede dar la legitimidad a Morena y a sus aliados violar el procedimiento legislativo solamente porque fueron electos por el pueblo y solamente porque tienen mayoría. Tienen que respetar la Constitución y todo lo que es las leyes que se encuentren regulando el procedimiento legislativo, empezando por la ley del Congreso, el reglamento de la Cámara de Diputados, el reglamento de la Cámara de Senadores. Francisco Burgoa, muchas gracias por ayudarnos a entender lo que está pasando en la Corte. Estamos en contacto. Juan Carlos, un fuerte abrazo para ti y un gusto saludarte. Igualmente. Reporte 100.